predicaciones hemos contestado la pregunta basada en el libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, la pregunta que nos hicimos al principio de la serie, y es: ¿qué significa verdaderamente seguir a Jesús? Les hablaba de que en este año, en septiembre, ¿verdad? Yo considero como que el año vuelve a empezar, porque empezamos la serie de predicaciones en septiembre, y yo siento que como que el año vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque todos regresamos a la escuela, a los trabajos, la vida se normaliza, todo empieza a caer y a ser un poquito de la misma forma que era anteriormente, ¿verdad? Y en este momento era un momento importante para mí, para hacer esta serie de Follow. ¿Por qué? Porque quiero que recapacitemos y realmente hagamos un alto y digamos: ¿estoy siguiendo a Cristo o no estoy siguiendo a Cristo? Al principio del año tal vez tú dijiste: yo quiero servir a Cristo, quiero seguirlo, quiero servirle, quiero cambiar mi vida, quiero hacer estas cosas, tengo estos planes para mis hijos, para mi esposa, para mi matrimonio, para mí, ¿verdad? Y durante el camino tal vez empezó a suceder algo en tu vida donde te desviaste, tuviste problemas, tal vez te desanimaste, tal vez te enfermaste, y llegó un momento donde dijiste: ¿sabes qué? Pues ya no sé qué estoy siguiendo, ¿no? Empecé queriendo seguir a Cristo y ahora me encuentro siguiendo mi rencor. Me encuentro siguiendo mi dolor, porque esto que me pasó en febrero cambió mi corazón y ahora me siento perdido, me siento lastimado, me siento mal, ¿verdad? Y es por esto que en este momento quiero invitarlos a que estudiemos, o les invité a través de esta serie de predicaciones a pensar: bueno, ¿qué significa seguir a Jesús? Y hablábamos de que para cada persona seguir a Jesús se ve diferente y es diferente, ¿verdad? Si tú le preguntas a cada uno de nosotros: bueno, ¿qué significa seguir a Jesús? Uno va a decir: bueno, pues significa ir a la iglesia todos los días, o significa servir, o significa cambiar, o significa dejar de hablar, o dejar de decir cosas, ¿verdad? Pero realmente, si tú y yo queremos saber qué significa seguir a Jesús, tenemos que ir y tenemos que darnos cuenta para ver qué es lo que dice Dios acerca de qué significa seguir a Jesús. ¿Y quién mejor para entender qué significa Jesús que el mismo Jesucristo? Cuando Él llama a las personas, cuando Él llama a sus discípulos, cuando Él llama a las personas a que le siguen, Él les hace una invitación, y a través de estas invitaciones hemos encontrado los principios, hemos encontrado las características de lo que realmente significa servir y seguir a Jesús. Y eso es lo que hemos estado hablando durante toda esta serie de predicaciones. Y hoy quiero terminar esta serie con una historia increíble. Quiero hablarles de una de las invitaciones que Jesús hace en el libro de Mateo a un individuo para que lo siga. Y es la única vez en donde el individuo que es invitado dice: no te voy a seguir, Jesús. Y es la única persona, di conmigo, la única persona que cuando se despide de Jesús, cuando se retira de la presencia de Jesús, es la única persona que se va triste. Es muy importante esto, porque tenemos que aprender realmente qué significa seguir a Jesús. ¿Por qué esta persona dijo que no a la invitación de Jesús de seguirle? Dios nos está llamando constantemente a ti y a mí a seguirle. Muchas veces en nuestra vida cristiana o en nuestra vida decimos: bueno, yo quiero seguir a Dios, yo quiero servir a Dios. De hecho, tú estás aquí en esta mañana porque te interesa conocer más de Dios y quieres seguirle, pero realmente muchas veces decimos: ok, ya decidí hace 20 y tantos años, hace 30 años, hace 40 años, yo decidí seguir a Jesús. Sí, pero seguir a Jesús no es un acto que solamente pasa una vez en tu vida, es un acto que continúa, que es una acción que continúa constantemente. Diariamente tenemos que decidir por Jesús. Diariamente tenemos que decidir tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle cada día. Y por eso es importante que entendamos qué es o cómo se ve una persona que sigue a Jesús, ¿verdad? Hasta este momento hemos visto 3 historias acerca de cómo Jesús invitó a diferentes individuos a seguirle, pero hoy vamos a hablar de esta historia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Vamos a desarrollar esta historia, la vamos a desmenuzar, la vamos a estudiar, y quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Dice en el versículo 17: cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo. Jesús estaba predicando, y cuando estaba por irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, di conmigo, maestro bueno.
le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para irme al cielo? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le contesta, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, el joven contesta, maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor, esta parte me encanta, Jesús lo ve con amor y añade, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ahora, siempre, para que tú y yo entendamos lo que Dios nos está diciendo a través de tu palabra, primero tenemos que entender que la palabra de Dios fue inspirada por Él. Él habló la palabra, Él la inspiró a los hombres que la escribieron con una inspiración divina. Él escogió aún las palabras que se tenían que usar para escribir la historia. Entonces, todo lo que dice la historia está dicho con un propósito, está dicho con una intención. Todas las cosas que leímos, Dios las dijo, se las reveló a Marcos para que él las escribiera de esa precisa forma para enseñarnos algo muy importante. Ahora, esta escritura tiene que leerse dentro de un contexto para que tú y yo podamos interpretar la Biblia correctamente y por ende podamos decir qué significa verdaderamente seguir a Jesús y por qué este joven dijo no a Jesús y le rechazó. Tenemos que estudiar el contexto de la escritura. Amén. ¿Qué es el contexto? Dios usó a la persona que usó a Marcos por un propósito específico. ¿Y cuál es ese propósito? Porque Marcos era Marcos. Porque Marcos había vivido de cierta forma, había crecido de cierta forma, había vivido con ciertas personas, las cuales moldearon su carácter, moldearon quién era él, ¿verdad? Como judío. Por lo tanto, Dios usa la vida de Marco para usar sus experiencias e inspirarlo y escribir las cosas de cierta forma. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante. Una de las cosas que estamos hablando en la clase de Escuela Doxology es que la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué significa esto? Que no tiene error, ¿verdad? Y número 2, que es infalible, que no tiene errores, que no puede cometer errores, que no puede fallar, infalible, no puede fallar y no tiene errores. Hay algunos versículos que tú cuando los lees dices, bueno, pero es que acá dice de esta forma y acá dice de esta forma. Hay estudios acerca de esos pasajes complicados que nos explican el por qué se dicen o se hablan o se escribieron de una manera diferente, ¿ok? Pero no voy a hablar de eso hoy. Si quieres aprender de eso, ven a Escuela Doxology. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ahora, primero que nada, quiero hacer un paréntesis para que entendamos, para que tengamos algo muy claro acerca del contexto del tema y el propósito por el cual Dios inspira a Marcos para escribir este evangelio. Primero que nada, el evangelio de Marcos fue escrito para presentarnos a Jesús como el siervo que vino a redimir a los hombres. ¿Cómo qué? Siervo. Los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos tiene un propósito específico y es presentar a Jesús de una manera diferente. Uno lo presenta como rey, otro como siervo, otro como hombre y otro como Dios. Debido a ese tema o debido de que ese es el propósito, las cosas y las historias que se escriben en la Biblia se escriben de esa forma. ¿Para qué? Para respaldar el hecho de que Jesús, en este caso del evangelio de Marcos, es el siervo. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ahora, esto no es porque Marcos dijo, oh, pues yo quiero hablar de Jesús como el siervo. No, Dios inspiró a Marcos para que presentara a Jesús como un siervo, el siervo que vino a salvar a la humanidad. Esto es muy importante. Todo lo que leemos en el evangelio de Marcos, que es el evangelio a través del cual hemos contestado la pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? Este evangelio está rodeado de este tema que tiene como propósito demostrar que Jesús es ¿qué? ¿Es qué? Fuerte, ¿es qué? Es un
siervo, ¿verdad? Este evangelio predomina lo sobrenatural. Hay 18 milagros y estos son presentados no solamente para demostrar el poder de Jesús, sino también la compasión. La compasión. ¿Por qué? Porque cuando tú lees este pasaje que vamos a estar analizando el día de hoy, cuando yo lo estudiaba decía, ok, ¿por qué Jesús simplemente no le dijo, oye, pues no, estás mal, sígueme? ¿Verdad? ¿Por qué no le dijo? Oye, ahorita dice, bueno, pues Jesús le dijo esto y el cuate dijo, no, pues no quiero ir. ¿Y por qué Jesús no le dijo, no, espérate, es que mira, te conviene que te... No lo trató de convencer. ¿Se dieron cuenta? Pero si yo entiendo el contexto y si tú lo ves y lo lees sin entender el contexto y el propósito del tema del Evangelio de Marcos, vas a decir, qué gandalla Jesús, qué mala onda. Y muchas veces Dios trata tu vida y ves a Jesús como un Dios malo porque no entiendes el contexto de lo que está haciendo en tu vida. Y dices, qué mala onda. No, Dios está haciendo algo. Dios estaba haciendo algo con este joven rico. ¿Ok? Entonces tenemos el contexto del libro de Marcos, que es que presentar a Jesús como el siervo. Él vino a servirte, a salvarte. Y muestra 18 milagros, no solamente para decir, miren qué poderoso soy, sino para decirte, te amo, tengo compasión de ti. Este joven, Jesús lo vio y dice que cuando lo vio sintió amor por él. ¿Por qué? Porque lo vio con compasión. ¿Me están siguiendo? Cambia la jugada, ¿verdad? Ya no dices, qué mala onda Jesús. No. Todo el libro se escribe con un tema. Dí conmigo, un tema. ¿Verdad? Si tú quieres saber qué pasó primero, qué pasó segundo, cronológicamente hablando, lee el Evangelio de Lucas. Es un relato cronológico, ¿verdad? ¿Qué pasó primero, segundo, tercero, al final? ¿Ok? Pero hay otros libros en la Biblia, como el Evangelio de Marcos, que no fueron escritos cronológicamente. El propósito no era describir los eventos como pasaron. El propósito era ¿qué? Era escribir los eventos de acuerdo a un tema bíblico. Y el tema era ¿qué? Demostrar que Jesús es el siervo que vino a salvar a los hombres. ¿Me van siguiendo? ¿Queda claro? Ok, perfecto. En el tema del Evangelio de Marcos, lo que estamos viendo es que él escribe, inspirado por Dios, su Evangelio de cierta forma para irnos llevando de la mano para que progresivamente entendamos el punto central del Evangelio, que es que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. ¿Vamos bien? Y dentro de este contexto, se encuentran las 4 historias de las que hemos venido hablando. ¿Ok? Marco le muestra a su audiencia no judía que Jesús fue rechazado por su propia gente y cómo Jesús obtuvo la victoria total, aunque ésta pareciera totalmente lo contrario. Jesús triunfó en la cruz del Calvario, aunque pareciera que había perdido en la cruz del Calvario, porque lo habían matado. Una derrota. Tener en mente todo esto que les acabo de decir es muy importante porque nos da el marco de referencia que nos ayuda a entender qué es lo que se está diciendo, bajo qué contexto se está diciendo, cómo se está diciendo y finalmente para qué se está diciendo. ¿Están claros? ¿Me están siguiendo? ¿Alguna duda? ¿Reclamación, devolución? ¿Hablen hoy o callen para siempre? ¿Todo bien? Voltea con tu vecino, dale un codazo y dile, qué bueno que estás aquí, no te duermas. Sí. Ahora, antes de pasar al pasaje del joven rico, en el orden temático del Evangelio de Marcos, vemos que Jesús le acaba de decir a sus discípulos que dejen a los niños venir a Él, ya que ellos estaban reprendiendo a las personas que estaban acercando a sus niños para que Jesús los bendiciera, para que Jesús los tocara. Inmediatamente después de que Jesús los corrige a los discípulos, les dice algo que es súper importante para que entendamos qué significa realmente seguir a Jesús. Vean esto. Esto es antes, en el orden temático, no cronológico, pero temático de este episodio que vamos a estar en Marcos 10. Quiero que leamos unos versículos antes, en el 14. Dice, cuando Jesús se dio cuenta de que estaban corriendo a los niños con sus papás, se indignó y les dijo, digan conmigo, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan.
Porque el reino de Dios, vengan, esto está muy importante, porque el reino de Dios es ¿de quiénes? De quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como ¿quién? Como un niño, de ninguna manera podrá entrar en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre de ellos. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús con esto? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decir? Simplemente Jesús está estableciendo un principio muy claro acerca de cómo debemos de recibir el reino de Dios, el reino mesiánico, y con esto, y esto es con confianza y humildad. ¿Cómo es un niño? Es humilde, confía en el papá. Si su papá le dice voy a hacer eso, el niño espera, el niño duerme tranquilo porque sabe que mañana va a tener comida, que el siguiente día va a tener su agua caliente para bañarse, que va a tener su desayuno, su comida, su cena. Confían, pero también son ¿qué? Humildes, tienen confianza y tienen humildad para reconocer que ellos no tienen lo que necesita o lo que se necesita para vivir de cierta forma y sobrevivir en la vida. ¿Están de acuerdo? Jesús está diciendo, para que tú puedas entrar en el reino, tienes que confiar en mí y número 2, tienes que ser humilde. Ese es el punto que está diciéndolo o enseñándole a sus discípulos Jesús en este momento. ¿Están conmigo? Jesús le está diciendo, esto es una clave del reino. Para que tú y yo podamos accesar a las bendiciones del reino, tenemos que confiar y tenemos que ser humildes. ¿Amén? Y aceptar cuando se te dan y aceptar cuando no se te dan. Eres humilde. ¿Amén? Sigues amando, sigues esperando. Aunque regañas a tu hijo cuando son chiquitos, de repente regresan y ¿qué? Te aman, te abrazan, no te rechazan. ¿Verdad que sí? Ya cuando son grandes, si los empiezas a lastimar y lastimar y lastimar, y es una historia diferente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que amar a Dios y decir, yo voy a honrar a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque me lo manda Dios, no porque se lo merecen. Pero esa es otra historia. ¿Están conmigo? Ahora vean esto. Dejen a los niños venir a mí. El joven rico pensaba, como ya lo vimos aquí en la historia, que él podía obtener la vida eterna por obras y autoafirmación. Di conmigo, autoafirmación. Él decía, sabes que yo he logrado muchas cosas, tengo dinero, tengo mis empresas, yo estoy bien posicionado, tengo todas estas cosas, ¿verdad? Él decía, yo puedo obtener el reino por mi autoafirmación. ¿Qué es autoafirmación? Estar convencido o el convencimiento que una persona tiene en sus propias capacidades, habilidades y virtudes. Él decía, dime qué necesito hacer, Jesús, yo puedo hacerlo, porque yo he logrado muchas cosas y puedo lograr esto también. Sí, dime qué se necesita hacer. Ahora, yo sé que esto es sencillo y todo el mundo lo sabemos, que la salvación se obtiene por gracia, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se sienta Juan Camaney, ¿verdad? Que nadie diga, oh, pues yo soy Juan Camaney, masco, chicle, bailo, tango, ¿verdad? ¿Cómo dice? Tururú. Yo nada más tengo una, no muchas. Por eso no digo, mi amor, que lo... Ok, ¿están conmigo? Pero esto es muy importante, porque quiero que pongan atención, porque vamos a desarrollar esto más profundo. No solamente es el hecho de decir, bueno, pues está equivocado y simplemente pues decía que él podía. Es más profundo que eso, pon mucha atención, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Vean esto, está súper padricísimo. Ok, él decía, yo estoy convencido que todo lo que yo tengo, mis capacidades y habilidades, mis virtudes me ayudarán a hacer lo que este rabí me diga. ¿Cómo se le acercó este hombre a Jesús? Maestro bueno. Maestro bueno. ¿Cómo te acercas a Jesús tú? ¿Como un maestro o como tu Dios? ¿Como una opinión más o como la opinión? ¿Como otra verdad o como la verdad? Maestro bueno. Cuando Jesús, vamos a empezar a desmenuzarlo. El joven rico estaba haciendo exactamente lo opuesto de aquello que Jesús le había enseñado a sus discípulos en los versículos anteriores cuando les habla acerca de los niños. Jesús establece un principio. Para que tú entres a la vida eterna tienes que ser confiado, tienes que confiar en mí y tienes que ser humilde.
E inmediatamente en la progresión de la historia que Marcos está usando para probar que Jesús es el siervo que vino a servir y que vino a salvar a los hombres y que tiene compasión, no solamente poder de los hombres, en ese tema bíblico Marco pone esta historia. Y él dice, necesito que entiendan algo. Está haciendo un contraste entre el principio que Jesús acaba de enseñar y el principio bajo el cual vivía el joven rico. Muchos de nosotros tenemos idea de lo que Dios trata de decirnos y hacemos de esa interpretación que es incorrecta nuestra forma de vida espiritual. Cuando tal vez lo que estamos haciendo es exactamente lo opuesto de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Por qué hacemos esto? Puede ser por ignorancia, puede ser por no lo sabes, puede ser por negligencia, porque lo sabes, pero te da flojera aplicarlo, o puede ser simplemente por rebeldía, que te vale, que no quieres hacerlo, porque no vas a permitir que Dios se meta a controlar tu vida. ¡Auch! ¿Verdad que todos estamos ahí en algún lado? Todos estamos en esas áreas, en alguna área de nuestra vida. Eso es lo que está contrastando Jesús. Versículo 17, vamos a empezar a desmenuzarlo. Cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, el evangelio de Marcos, a diferencia de los otros evangelios, liga de una manera más fuerte estos dos eventos, por lo que le estoy diciendo, esta historia temática que está desarrollando. ¿Por qué? Porque quiere que las personas que lean su evangelio, o sea, tú y yo, di conmigo tú y yo, que las personas que leen su evangelio se den cuenta de que el joven rico está haciendo exactamente lo opuesto de lo que Jesús le acaba de enseñar a sus discípulos acerca de cómo acercarse al reino de Dios, en cuanto a cómo acercarse a Él. Está diciendo, esta es la forma en que tú te acercas a mí. No te acercas porque eres muy bueno, no te acercas porque tienes muchos dones, porque tienes mucho talento. Te acercas porque eres como un niño que confía y que es humilde. Te acercas porque sabes que no tienes los medios, los dones, las cosas que se necesitan para vivir una vida, y te acercas a mí confiadamente sabiendo que yo te voy a proveer todas las cosas porque yo soy la fuente de todas las cosas. Y no solamente eso, te acercas a mí humildemente. No estás pretendiendo que tú puedes hacer todas las cosas que crees que puedes hacer y sobrevivir todas las cosas que crees que puedes enfrentar. No es así. Tienes que acercarte confiadamente en mí, confiarme. Tienes que confiar en lo que te manda que hagas. Tengo que confiar en lo que te diga que hagas. Tienes que confiar en el método y en el principio que te estoy enseñando, no en tu principio. Y ahí es donde vienen conflictos en el pensamiento, porque te enseñaron de cierta forma, tu vida te formó de cierta forma, los problemas, las heridas en tu familia, con tu papá, con tu mamá, te han hecho ser receloso en las relaciones, tal vez a la autoridad, tal vez a diferentes cosas, y tú no puedes relacionarte con alguien que esté en autoridad porque tu papá fue muy mala persona y te lastimó en su posición de autoridad, y cada vez que tú ves autoridad rechazas la autoridad, y de repente Jesús viene y te dice, sujétate a la autoridad que yo he puesto sobre ti, que es el gobierno, ¿verdad? Sujétate a esta autoridad aunque estén chuecos, ¿verdad? Mientras que no te piden hacer algo inmoral, ilegal, ¿verdad? Abíblico, o que no sea ético, mientras no te piden hacer nada de eso, sujétate a la autoridad. Y tú dices, no me quiero sujetar a ellos. Sujétate a tu papá. No me quiero sujetar a ellos. Sujétate al maestro en la escuela. No quiero sujetarme. ¿Por qué? Porque rechazan constantemente estas cosas. ¿Por qué? Porque su vida los ha hecho vivir de cierta forma. Y Jesús viene y te dice, no, tienes que sujetarte. Y dices, no quiero. Y empieza este conflicto. Empieza este conflicto que está apareciendo aquí. Dice, el principio es, acércate a mí, confía en mí. ¿Cuántos han hecho el ejercicio del trust fall? Que se ponen así y los cachan. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Te acuerdan? ¿Qué se siente? Ay, nanita. ¿Verdad? Porque no estamos acostumbrados a confiar. Y Jesús dice, es que para que tú te acerques a mí, para que tú vivas una vida abundante, tienes que confiar en mí.
Y nosotros así como que, o sea, ¿cómo? ¿Y no podría hacerlo más fácil? O sea, ¿quieres que me aviente? ¿Sí? Pues no me puedo aventar de aquí más bajito. ¿Sí me explico? ¿Están conmigo? Eso es lo que hace. Ahora vean esto. Está súper interesante. Ahora, la pregunta del joven rico establece un tema, el tema de la enseñanza que estamos viendo aquí y de lo que quiero meterme más profundo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, este joven rico veía la vida eterna como algo que él podía obtener. Pero vean la manera en que Jesús responde, versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? Me encanta Jesús. Siempre que le preguntan algo, contesta otra cosa. Y todos podrían decir, ay, a lo mejor tenía déficit de atención, ¿no? Así como que, ¿no? Pero siempre, ¿sí o no? Cada vez que yo veo que le preguntan cosas, contesta otra cosa. Y tú como que, pues eso no fue la pregunta. ¿Cómo puedo entrar al cielo? ¿Por qué me llamas bueno? O sea, ¿no me vas a decir cómo puedo entrar al cielo? Es que sí es cierto, o sea, tú dices, oye, pues contéstale, Jesús, ¿qué te cuesta? Pues tú lo sabes todo, pues dile. ¿No? ¿Sí o no? Pero recordemos algo. Dios está haciendo esto, ¿por qué? Porque lo quiere salvar. Pero para salvarlo tiene que primero trabajar en él. Porque si le da la respuesta y no cambia su corazón, de nada le va a servir la verdad. El corazón primero tiene que ser transformado para que él pueda aceptar la verdad y entonces la verdad le transforme y le haga libre. Jesús está haciendo algo. Y recordemos, este evangelio fue escrito para demostrar ¿qué? O para enseñarnos ¿qué? ¿Qué? Compasión de Jesús. ¿Nos está enseñando de qué? Humildad. ¿Nos está enseñando qué más? A confiar. Vean esto. Este joven creía que ¿qué? Que él podía ganar la salvación, comprar la salvación, obtener la salvación. Pero vean esto, el problema no nada más es esa creencia, va más profunda. Vean esto. Le dice, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Y el chavo casi le pregunta, ¿y por qué no? Ahora, ¿Jesús era bueno? ¿Qué dijo él? ¿No hay nadie bueno solo? ¿No era él Dios? Totalmente Dios, totalmente hombre. ¿Él era bueno? ¿Le podrían haber llamado a él Dios? ¿Le podrían, entonces, por lo tanto, el llamarle bueno era correcto? ¿Y por qué Jesús lo corrige? ¿Qué les dije la semana pasada? Viene Pedro, confiesa a Jesús y le dice, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, sí, yo soy eso, pero no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús... Bueno, la semana antepasada. ¿Por qué? Porque Pedro sabía quién era Jesús, pero no entendía quién era Jesús. Este joven rico llamó correctamente a Jesús como bueno, pero no entendía por qué él era bueno. Porque la Biblia nos enseña, y tú puedes ver en el Antiguo Testamento, que las únicas personas, o al único ser que le podían llamar bueno los judíos era Dios. A nadie más. De hecho, este saludo era muy usual entre los judíos. No era bien visto porque solamente Dios podía ser llamado bueno. ¿Qué está haciendo Jesús? Está corrigiendo el problema de fondo, no de forma. Está diciéndole, lo que tú sabes, tu conocimiento, tu sabiduría no es celestial, es satánica. La Biblia habla muy claro de que solamente hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios, la cual es santa, y la sabiduría que viene del mundo, que es satánica. Y le está diciendo, lo que tú me estás diciendo es correcto, pero tu fuente es incorrecta. Tu fondo es incorrecto. Me estás llamando algo que sí soy, pero que no entiendes. ¿Y cómo sabemos que no lo entendía? Porque él quería comprar la salvación. Como aquel profeta que quería comprar la unción de los apóstoles. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez hoy en día sigues pensando, sigues teniendo conceptos espirituales a través de los cuales has formado normativas, las cuales te ayudan a vivir tu vida, pero están totalmente incorrectas.
Estás tratando de agradar a Dios a través de tus obras. Estás tratando de torcerle el brazo a Dios para que te haga el milagro, para que escuche tu oración en vez de pedir por su voluntad. Y eso te mete en un problema, porque eso te impide seguir a Jesús y al final te alejas de la presencia de Dios triste. Porque lo que determinó tus pasos de fe fue tu conocimiento incorrecto acerca de Jesús y no el conocimiento correcto de Jesús, lo cual provocaría alegría y provoca la respuesta, sí, Señor, te sigo. Podemos terminar esta serie de predicaciones y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir a Jesús. O puedes decir, sí quiero seguir a Jesús, pero de todas maneras durante la semana vas a seguir decidiendo por ti cada día que tengas un problema, cada día que tengas una situación difícil. Cada vez que alguien hable mal de ti, cada vez que alguien te haga una cosa, vas a escoger por ti y no por Jesús. ¿Por qué? Porque la base de tus respuestas, las bases de tus acciones se van a cimentar en el contexto que has formado en tu vida acerca de esa decisión. Toda persona que ha tenido problemas con un jefe o un jefe la ha lastimado o la ha abusado, siempre, si no tiene un corazón sano, siempre que enfrente una situación igual con otro jefe, con otra persona en autoridad, va a retraerse y va a alejarse de ese jefe. ¿A cuánto les ha pasado? Yo soy el primero. ¿Por qué? Porque no he sido sanado. ¿Vamos bien? Tu respuesta a Jesús va a determinar de tu conocimiento de Jesús. Por eso Él quiere que le conozcamos. Por eso Él vino a la tierra para que le conozcamos, para que le viéramos, para que le imitáramos. Por eso Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos aprendiendo? Está bueno esto, ¿verdad? Ahora ven esto está buenísimo. ¿Por qué me llamas bueno? La manera en que este joven saluda a Jesús era inusual. Ya que solo Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, solo Dios era digno de tener el título de bueno, nadie más. Jesús le está ayudando a ver. Jesús le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno, solo Dios. O sea, Jesús le hubiera dicho, yo soy Dios y soy bueno. Pero tú no sabes que yo soy Dios y me estás llamando Dios. Y tu conocimiento está diciendo que me llames bueno cuando no me debes de llamar bueno porque tu conocimiento te dice que, o tu conocimiento te debería decir que tú no me tienes que llamar bueno porque solamente bueno es Dios. Perdón, Belindita. ¿Quién quiere ser parte del equipo de traducción? Pero sí, ¿verdad? Denle un aplauso a Belindita, bien fuerte. Ahora, esto está increíble. Ahora, Jesús le está ayudando a ver, a darse cuenta de que su conocimiento, su autoafirmación, ese convencimiento que tenía que él podía, a través de sus capacidades, habilidades y virtudes, poder comprar el reino o la vida eterna, le está diciendo a Jesús, no es correcto. ¿Sí? Es como alguien que te dice, yo soy electricista, y le dice, ok, ¿y qué polo es el negativo y cuál es el positivo? Y si no eres electricista, ¿Polo? ¿Estás hablando del comediante? ¿De quién es? O sea, ¿cómo? O sea, ¿me repites la pregunta? ¿No? ¿Sí me explico? Jesús le está diciendo, a ver, voy a probar tu conocimiento. Está grueso. Por eso es tan importante que como cristianos estudiemos la palabra. Dios no te llamó solamente a salvarte, Dios te llamó a ser un discípulo. Y un discípulo conoce la palabra de Dios y sigue la palabra de Dios. No se come todo lo que diga el fulano que está acá arriba. Lo estudia. La Biblia dice juzgar todas las cosas ¿a qué? A la luz de la palabra. Por eso hay tantos pastores que abusan. Porque te dicen lo que ellos creen, pero tú nunca lo revisas. Jesús le está ayudando a ver esto. Ahora, esto es impresionante. Miren. ¿Qué podemos aprender de esto, de este pasajito, de este versículo 18? ¿Por qué me llamas bueno? Jesús respondió, nadie es bueno, solo Dios. ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de este versículo? Vean esto. Primero que nada, este joven tenía una idea,
muy superficial acerca de lo que significaba ser bueno, punto. Muy superficial. 2, y es por esto que Jesús lo confronta y no solo le dice que solo Dios es bueno, sino que también le dice que no puede haber obras suficientes, buenas, suficientemente buenas, para que alguien pueda hacer para que se gane la vida eterna. Porque él dijo, yo todo hecho es esto. Dice, conoce los mandamientos y le da los primeros 5 mandamientos, los cuales son verificables porque tienen que ver con la manera en que vives. La gente podía verificar y decir, sí, si honra a su padre, si honra a su madre, sí, no da falso testimonio. Sí. Le dice estas cosas, ¿verdad? Dice, ok, se pueden verificar estas cosas. Jesús le pone esto, ¿verdad? Y luego vean lo que dice. Pero dice, pero todas estas obras no son suficientes. No hay obras suficientemente buenas para perdonar tu pecado, para que tengas vida eterna. Pero a mí creo que esta es la más importante, la tercera. Como ya lo vimos, Jesús le pide que haga algo. ¿Se fijaron? Le pide que haga algo en el versículo 19, ahorita lo vamos a leer. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto? Jesús sabía que la salvación no era por obra, sino era por qué. Pero le dice, ya conoce los mandamientos, se los lista. ¿Y qué le contesta el chavo? Ya los he hecho todos desde que soy joven. A los 12 años ellos se convertían en hombres en el mitzvah. Se me olvidó el nombre. Bar mitzvah. Ahí se convertían en hombres y ellos tenían ya la responsabilidad de vivir a la altura de los llamados, tenían que cumplir los mandamientos. Él dice, yo he cumplido todos los mandamientos desde chiquito. Y dice, ok, nada más te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Pero vean esto es bien importante. Jesús le pide que haga algo para darse cuenta si este joven estaba dispuesto a seguir las instrucciones de Jesús. ¡Ay! Esto está grueso. ¿Ok? ¿Me quieres seguir? Tienes que confiar. ¿Vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas? ¿O vas a hacer lo que tú crees que debes hacer? Y todos en nuestra vida cristiana nos encontramos con esa disyuntiva. ¿Hago lo que quiero o hago lo que Dios me pide? Diariamente. Y ahí está tu oportunidad para seguir a Jesús o decir no. Ahorita leemos estos pasajes y decimos, wow, ¿cómo le pudo decir a Jesús que no? ¿Qué pasaría si ahorita Jesús se apareciera aquí y te dijera, sígueme? Ay, no, pues déjame ver. ¿Qué tienes que ver? Pues tengo que ver, pedir permiso. Solamente los ruquitos entendimos ese chiste. Esta súbita confusión. ¿Ok? Tengo que ver, tengo que pedir permiso. ¿Por qué se me ocurren esas cosas, mi amor? Me caí de chiquito. Ok, ¿están conmigo? Dice, bueno, voy a ver si me sigues. Vean lo que dice en el versículo 19. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. El Antiguo Testamento enseñaba que si la persona cumplía la ley mosaica, viviría. Deuteronomio 30, versículo 15 y 16. Eso lo pueden ver después. Pero decía, si tú cumples la ley, vas a vivir. Pero ven, aquí está donde la burra tiró a Genaro. Las leyes eran teóricamente posibles, pero prácticamente imposibles. La ley fue instituida no para salvar. La gente en el Antiguo Testamento no se salvaba por cumplir la ley, se salvaba por creer. Y Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Creyó y fue salvado porque creyó. El modelo nunca ha cambiado. La salvación en Cristo, esto que está preguntando este joven, ¿cómo puedo llegar al cielo? La salvación en Cristo es por gracia, no por obras. En el Antiguo Testamento vemos que es por gracia, no por obras, ¿ok? Pero Deuteronomio decía, la ley, si sigues la ley, puedes salvarte. ¿Pero por qué dice esto? ¿Porque se está contradiciendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? No, porque Dios estaba orillando a la humanidad para darse cuenta que ellos necesitaban un Salvador que Él iba a proveer. Pero lo estaba arrinconando. ¿Por qué? Porque seguían la ley y técnicamente lo leían y decían, no, pues yo puedo hacer esto, pero prácticamente era imposible. Podías cumplir una parte de la ley, pero ¿qué tal las otras? Era imposible. Y Jesús le hace ver esto al joven para arrinconarlo y decirle, tú no puedes. Tienes que dejar de confiar en tu autosuficiencia.
Tienes que empezar a confiar en mí. Tienes que ser humilde. Tienes que reconocer que la salvación es algo que se da, que se recibe, no que se gana. Eso era muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente le estaba dando la respuesta que el joven que necesitaba oír. Jesús primero tenía que trabajar en los fundamentos que estaban determinando las acciones y las creencias y la manera de vivir del joven. ¿Y era qué? Que él creía que él podía hacer todas las cosas por sí mismo. ¿Me van siguiendo? Y hay muchos aquí que creen que ellos pueden dejar de pecar o dejar de hacer aquello que están haciendo, que saben que está mal. Dicen, no, yo cuando, ya, pues un ratito nomás, pues un ratito, pero yo cuando yo quiera yo lo dejo. Arrepiéntete. Estás viendo lo que no debes, estás haciendo lo que no debes. Pues nadie me ve. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Y Jesús está diciendo, ¿no? Técnicamente puedes hacerlo, pero prácticamente es imposible. Porque caes en la trampa del diablo. ¿Me están siguiendo? Jesús tenía que, la manera en que le contesta Jesús a este joven no era para humillarlo y decirle, eres un bobo, que no entiendes. Jesús se mete en el corazón del joven y empieza a decir, ok, tu problema es este, mijo. Y lo empieza a sacar y lo empieza a hacer relucir. Pues sigue los mandamientos, ya los conoces, ¿no? ¿Qué onda? Jesús sabía que no era a través de la ley. Claro, la ley no fue diseñada para salvar personas. La ley fue diseñada para arrinconar a las personas, para hacerles entender que necesitan un salvador. Ese es el propósito de la ley. Nunca fue diseñada para salvarnos. Jesús lo sabía, Él la diseñó. ¿Pero qué tenía que hacer Jesús? Arrinconarlo. Pues ya sé los mandamientos. Pues nada más te falta uno. Ya hago todo. Ok, pues te falta uno. Jesús le sigue hablando desde la perspectiva del joven para arrinconarlo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Estaba este joven dispuesto a seguir las instrucciones de Jesús? Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es como uno de estos niños. Nadie puede disfrutar el cielo en la tierra si no somos como los niños. La pregunta que te hago hoy, ¿estás dispuesto a obedecer a Jesús? ¿O simplemente vas a hacer lo que quieres, cuando te convenga? Discúlpenme, pero la vida cristiana no debe ser así, no puede ser así. Somos imperfectos, caemos, la regamos, pero nuestros ojos siempre tienen que estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y siempre tenemos que esforzarnos por seguirle y por servirle. Y es lo que tú tienes que hacer, es lo que yo tengo que hacer, cuando te ven y cuando no te ven. Jesús vio más allá de las acciones del joven, vio que él las estaba haciendo simplemente por hacerle sentir que estaba bien. Los estándares de Dios. Una vez más, versículo 20, maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Una vez más vemos que este joven tenía una comprensión muy baja acerca de los estándares de Dios, diciendo que los había cumplido desde joven. Esto es muy importante. El joven entendía la obediencia desde el punto de una demostración externa sin considerar la pureza interna. Esto es increíble. Yo puedo fingir, yo puedo pretender, yo puedo caminar como cristiano, hablar como cristiano, decir los versículos, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Me puedo ver como ellos, claro. Yo puedo, pero lo interno. Lo interno. Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pero Pablo estaba persiguiendo la misma iglesia que Cristo, que Dios estaba levantando. Porque él tenía el conocimiento, pero su conocimiento era incorrecto. Había una interpretación incorrecta de su vida. Y Jesús tuvo que decir, bueno, ¿y tu corazón? ¿Cómo estaba tu corazón, Pablito? ¿Verdad? Ellos creían que un hombre poseía la habilidad de cumplir los mandamientos de Dios perfectamente. El problema de este joven era las enseñanzas que había recibido de sus rabís en su tiempo. Y los rabís enseñaban que el hombre podía cumplir la ley de Dios perfectamente. Es lo que enseñaban.
Tú cumple la ley, cumple la ley, cumple la ley. Y aparte de la ley, que eran 613 mandamientos, había el Talmud, que era la interpretación de la ley, que eran más de 2,000, 3,000 mandamientos más, que cada rabí interpretaba de diferentes formas. Es impresionante. Y el versículo 21-22 para terminar. Jesús lo miró con amor. Esto me encanta. Wow. Esto me encanta. Este joven viene enaltecido, seguro de sí mismo. ¿Qué necesito, Jesús? Dime, ¿qué hago? Tú dime qué hago yo. Y Jesús voltea y le dice, lo ve con compasión, con amor. Esto me encanta. Lo ve con amor. Jesús lo miró con amor y añadió. Yo me encanta imaginarme cómo Jesús me ve. A pesar de cómo soy. Me ve con amor. Y porque te ama no quiere que te quedes igual. Te quiere transformar. Eso que te dicen, Dios te ama como eres, es una mentira. Porque si Dios te amara como quieres, entonces ¿para qué te transforma? Como eres, ¿para qué te transforma? Dios nos ama como eres, pero quiere transformarte para que dejes de ser como eres. Y si una cosa te falta, estás hablando de hacer, ok, vamos a ver si estás dispuesto a obedecerme. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y al oír esto, versículo 22, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ahora, quiero que entendamos algo. Este hombre estaba tratando genuinamente, sinceramente, obtener la vida eterna. Tú y yo estamos genuinamente, sinceramente tratando de seguir a Dios, ¿verdad? Fallamos, sí, pero es genuino, es sincero. Pero eso nos hace diferente de este joven rico. Y hay muchas veces que tú te has ido lastimado de la presencia de Jesús. Porque no contestó tu oración, porque no te dio lo que oraste. ¿Cuántas veces nos hemos ido tristes de la presencia de Jesús? Es que no me quiere, no me ama, no. Pero el problema no es que quieras hacer cosas. El problema es que la enseñanza que te dieron, las normas que has establecido para vivir tu vida espiritual, te han cautivado. Y quieres tratar de hacer cuando Dios quiere cambiar aquí. Seguir a Cristo es permitirle a Jesús transformar tu corazón, sanarlo, limpiarlo. ¿Y cómo lo limpia Jesús? Pidiéndote que hagas y que dejes de hacer cosas por Él y para Él. Cosas que están escritas muy claramente en su palabra. Este conocimiento que él tenía, el joven tenía, era superficial acerca de lo que Dios requería. Era más la culpa de sus maestros que de él mismo. Jesús sigue haciendo referencia a lo que estaba impidiendo que el joven tuviera una vida eterna. Se lo dicen los términos que el joven está usando. Haz algo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Esa era la forma de obtener la vida eterna? No. Una vez más, Jesús, con el amor y con la compasión con que lo está viendo, le está sirviendo y le está haciendo ver, no es como tú crees, porque no puedes vender todo lo que tienes, porque lo amas, lo has hecho tu ídolo, has hecho de tu riqueza tu ídolo. Dios no está enojado, Dios no quiere que seas pobre. Dios quiere bendecirte, prosperarte económicamente. Dios puede hacerlo. Hay gente que no va a prosperar y que no va a bendecir Dios, y está bien, y tenemos que estar contentos con eso. Hay gente que va a encumbrar económicamente, y está bien, y no tienes que ser egoísta. ¿Y por qué a él sí y por qué a mí no? No sé, pero confío en Él. ¿Cuántos están dispuestos a ser humildes a ese punto donde digas, pues yo no sé por qué a mí no, yo no tengo y él sí tiene?
pero yo voy a confiar en Dios. ¡Ay! Ahora, ¿Dios te puede bendecir? Claro. ¿Es responsabilidad de Dios bendecirte? No. ¿Es responsabilidad de Dios librarte de tus problemas? Tampoco. El gran problema y el gran daño que le ha hecho la sociedad al hombre es hacerle creer que se merece cosas. Lo único que tú y yo nos merecemos es el infierno porque somos unos pecadores, pero debido a la gracia de nuestro Cristo, somos salvos. Dejamos de ser esclavos, somos hijos. Ahora, el Antiguo Testamento dice que Dios normalmente bendice a los justos con prosperidad. Lo vemos en Job, lo vemos en los Salmos, lo vemos en Isaías. Dios te puede bendecir. Normalmente Dios lo hace, pero no significa que lo va a hacer siempre. Y tenemos que estar de acuerdo con eso y conformes. ¿Por qué? Porque confiamos. ¿Por qué? Porque somos humildes. ¿Cuál es el contexto del libro de Marcos? Que Jesús vino a servir y no a ser servido. Que Él vino a demostrar no solamente su poder, sino su compasión. ¿Para qué? Para salvarte. Si Jesús está cambiando tus posiciones, tu manera de pensar, a través de la cual has regido tu vida, ¿es para qué? Para salvarte, para servirte. El problema es que lo vemos como si Jesús nos estuviera atacando. Ya no quiere que haga esto, no quiere que me divierta, no quiere que haga esto. No, te estoy sirviendo, hijo precioso. Te veo con amor y te quiero servir, pero para servirte tengo que ir a lo más profundo de tu corazón y te va a lastimar lo que te voy a decir, te va a doler lo que te voy a decir, pero es necesario que venga ahí porque entonces vas a poder ser libre y vivir en paz, próspero, con gozo. ¡Qué increíble! Y el punto que Jesús hace con este pasaje, después le dice a sus discípulos, es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. ¡Wow! Con esto termino. Jesús quería que este joven dejara de poner su fe en sí mismo. Que aprendiera que necesitaba confiar en Jesús y que lo siguiera. El joven había hecho de su riqueza su Dios y tenía que renunciar a ella. Al vender todo lo que tenía y decidir seguir a Jesús, el joven estaría confesando su repudio al hecho de poner su fe en sí mismo. Y afirmaría su fe solo en Jesús. Entonces, y solo entonces, este joven tendría un tesoro en el cielo, el cual duraría por la eternidad. Seguir a Jesús significa poner tu confianza totalmente en Él, ya que es Él el que terminará la obra que empezó en ti. Y entender que para poder seguirle tenemos que ser como niños. Niños que confían plenamente y que son humildes para entender que tal vez lo que saben no es correcto. Y deben de estar dispuestos a ser corregidos para poder llegar al lugar donde debemos estar. Hoy quiero terminar esta serie diciéndote, ¿quieres seguir a Jesús? Sigámosle. Dale un aplauso a Jesús bien fuerte. Tú que vienes por primera vez, Dios te está llamando. Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, quiero que me sigas. Quiero que me sigas. Es una decisión que tienes que tomar. Tal vez hoy, al escuchar todas estas cosas, dices, no, pero yo pienso esto, yo pienso aquello, yo pienso... Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es fácil, pero vale la pena. Y hoy te quiero invitar a decirle, Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Este joven preguntaba, ¿cómo hago para tener vida eterna? Y dice, sígueme, confiésame como Señor y Salvador. Hoy tenemos la respuesta clara. Jesús la ha hecho más fácil para ti y para mí. Así que hoy le está tocando tu puerta, la puerta de tu corazón. Y te está diciendo, ¿quieres entrar? ¿Quieres dejarme entrar? Quiero conocerte. Cuando los discípulos de Jesús aceptaron a Jesús, cuando ellos decidieron seguir a Jesús, no lo sabían todo. Tenían muchas dudas. Había muchas cosas que no conocían, pero confiaron. Y este evangelio está siendo presentado para ti, para que le sigas, para que respondas a él. Así que hoy que tú vienes por primera vez, quiero preguntarte, ¿quieres a Jesús en tu corazón? ¿Te gustaría tomar a Jesús en tu corazón? Si nunca más antes lo has hecho, si nunca le has dicho, Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me arrepiento de mi pecado, quiero seguirte. Si nunca le has dicho eso a Jesús, hoy te invito a que lo hagas. ¿Hay alguien que lo quiera hacer hoy? Indíquemelo con su mano, si hay alguien. Qué bueno, gracias, brother, gracias. Levanten su mano, ¿alguien más? ¿Ustedes ya lo hicieron? ¿Ustedes ya lo hicieron? ¿Tú ya lo hiciste, hijo? ¿Tú ya lo hiciste? Perfecto, ustedes dos, wow. ¿Alguien más? A lo mejor has venido a la iglesia por muchos años, pero no habías entendido qué significa seguir a Jesús. ¿Hay alguien más que le quiera decir, Jesús, yo te quiero seguir, te doy mi vida? ¿Alguien más? Ok, vamos a orar por ellos. ¿Me permiten orar por ustedes, hijos? Simplemente inclinen su rostro y todos vamos a repetir después de él. Vamos a orar. Ustedes, hijos, ¿ya le dieron su vida a Cristo? Dios los está llamando. Dios tiene algún plan para ustedes. Por algo Dios los trajo acá. Dile, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias porque hoy puedo entender lo que significa seguirte. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias porque yo sé que debido a mi pecado merezco la muerte, pero tu gracia me da vida eterna. Hoy te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Quiero servirte, quiero seguirte. Hoy decido confiar en ti, confiar mi salvación a ti, en la obra de la cruz del Calvario, que tú moriste para pagar el precio de mi pecado. Y hoy me acerco con humildad. Sé que hay muchas dudas, tal vez no lo sé todo, pero quiero que me enseñes. Corrígeme, cambia mi manera de pensar, mi manera de amar, mi manera de perdonar, mi manera de ser, mi manera de hablar. Hazme como tú, Jesús. Yo te tomo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo en ti para mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén.